doctor Carlos Sevillón, que tiene 3 doctorados, doctor en Relaciones Internacionales, doctor en Historia Económica y doctor en Economía Internacional. Así que sus opiniones se valoran importantemente aquí en nuestro país. Y teníamos a Paul Romer, que vimos en el primer segmento, un fragmento de la charla sobre se hablaba en el caso de Hong Kong, pero estas ideas, como nos explicaba el doctor Sevillón, las está extendiendo para África. Miremos entonces otro fragmento de Paul Romer que habla sobre la idea que va a implementar en África. Entonces lo que propongo es que imaginemos entre todos algo llamado una ciudad bajo estatuto. Debemos empezar con un estatuto que defina las reglas requeridas para atraer a la gente que necesitaremos para construir la ciudad. Tendremos que atraer inversionistas para que construyan la infraestructura, el sistema eléctrico, los caminos, puerto y aeropuerto y los edificios. Se necesitará atraer empresas que vengan y contraten a las personas que lleguen al principio. Y se necesitará atraer a familias, a residentes que vengan y se establezcan, críen y eduquen a sus hijos, que consigan su primer empleo. Bajo ese estatuto, la gente se irá para allá a vivir. Se puede construir esta ciudad y podemos hacer crecer este modelo. Podemos hacerlo una y otra vez. Para que funcione, se requieren buenas reglas. Ya les expliqué eso. Estas se incluyen en el estatuto. También necesitamos darle opciones a la gente. Eso funciona intrínsecamente si permitimos construir ciudades en terrenos no habitados. Se parte en tierras sin habitar. La gente puede venir y vivir bajo el estatuto, pero nadie está obligado a hacerlo. Lo que también necesitamos es darle opciones a nuestros líderes, y para conseguir eso, necesitamos permitir que las naciones se asocien. Casos en que las naciones se asocian, como de hecho la asociación de facto que tenían China y el Reino Unido para construir primero un pequeño enclave del modelo de mercado para después replicarlo por toda China. Sin querer, el Reino Unido, por medio de lo que hizo en Hong Kong, de alguna manera hizo más para reducir la pobreza mundial que todo el conjunto de programas de ayuda realizados durante el siglo pasado. Así que si permitimos que este tipo de sociedades repliquen esto nuevamente, podemos obtener ese mismo tipo de beneficios por todo el mundo. En algunos casos, esto supondrá delegar responsabilidades, una entrega de control de un país a otro, para que asuma ciertas responsabilidades administrativas. Ahora, cuando digo eso, algunos de ustedes empezarán a pensar, bueno, ¿no es eso simplemente colonialismo renovado? No lo es, pero es importante darse cuenta que el tipo de emociones que surgen cuando pensamos en estas cosas pueden entorpecernos, pueden hacer que nos detengamos, pueden apagar nuestra habilidad e interés de explorar nuevas ideas. ¿Por qué no es como el colonialismo? Lo negativo del colonialismo, y que aún sigue presente en algunos programas de ayuda, era que incluía aspectos de coerción con descendencia. Bueno, teníamos un fragmento, habla sobre ese interrogante, si es un colonialismo moderno, en el cual pues inclusive otros países van a venir y van a tener esta zona especial con su propio gobernador, su propio derecho, su propia jurisdicción, su propia policía, en fin, casi una completa autonomía. Y eso es lo que ha causado pues la alarma en algunos analistas. Por ejemplo, el conocido economista Jorge Illescas, él expresó: cuando veo esa prisa me pregunto quién es el promotor de ese proyecto, en qué lugar se ha hecho un experimento de esa naturaleza, en ninguna parte. ¿Cuánto se necesita para hacer la inversión? ¿Quién lo va a hacer? ¿O es que no importa de dónde viene el dinero? Hay una sobreliquidez en el crimen organizado, recuerda Jorge Illescas. ¿Dónde está el plan de prefactibilidad y de factibilidad? ¿Ya tiene financiamientos? ¿Quiénes van a vivir ahí? Es un proyecto etéreo. Están diciendo al pueblo cosas que no son ciertas. Aquí lo que no funciona son los políticos corruptos, no las leyes, criticó Jorge Illescas. ¿Qué podemos pues comentar sobre esto que nos expresa el propio Paul Romer, que sabe de que se puede interpretar esto como un nuevo colonialismo? Y aparte de los cuestionamientos que hace Jorge Illescas, es eso de que no hay una experiencia y no podemos estar seguros de que esto pueda funcionar, más aún en un país como el nuestro, que está lleno de líderes y políticos corruptos que se aprovechan de este tipo de oportunidades para pues enriquecerse ellos solos y a cuestas del bien público. Sí, mire, en cuanto a eso de la soberanía nacional, si fuesen a hacerlo bien y profesionalmente, eso no, yo no tengo inconveniente porque
Más bien, hasta cierto punto, si digamos efectivamente llega alguien a administrar ahí la cosa profesionalmente, una empresa reputada y todo, pues a buena hora que estaría fuera del alcance, que por lo menos 1000 kilómetros fuera ya no podrían meter las garras estos políticos ladrones. Pero desde el punto de vista de que lo único que importa, mire, Honduras tiene un problema sencillo, es que la tasa de crecimiento económico es demasiado lento. Eso genera que haya pobreza y desempleo. Eso genera, como hay pobreza y desempleo, infinidad de gente se aboca al narcotráfico, por ejemplo, se aboca al secuestro, se aboca a andar asaltando celulares, robando, cosas así que se traducen en de las tasas de homicidio más altas del planeta. Entonces, eso es lo que realmente se presenta, es problemático. Entonces, ¿cómo se va a acelerar la tasa de crecimiento? Y no hay ninguna evidencia que haciendo eso se va a acelerar. Como bien que sí, como bien que no, como bien se pasan 100 años y todavía estamos y con una tasa de crecimiento al interior de esos 1000 kilómetros o 33 kilómetros, lo que sea. Yo no estoy hablando de efecto ramificador para el resto de Honduras, porque es lo importante, sí, sino que estoy hablando, sí, porque afuera de Hong Kong no hubo. Históricamente, de 1842 a 1979, Hong Kong tuvo una tasa de crecimiento mucho más rápido que China. Muchas veces de ellas, esa tasa era aún así lenta, mucho más rápido que China, pero todavía muy lenta. Pero durante todo el periodo, ya sean los periodos en que sí creció rápidamente Hong Kong, aún así durante el periodo no hubieron efectos ramificadores para el resto de China. Las zonas vecindas no se beneficiaron. Cuando China empezó a tener crecimiento rápido, eso fue hasta que el gobierno chino tomó decisiones diferentes en 1979 y en ese momento el gobierno chino cambió su política. Por miles de años había estado practicando lo que practica aquí en Latinoamérica, lo que practica aquí en Honduras, el nepotismo, el estar poniendo presidentes ignorantes, incompetentes, gente que tiene un currículum de robo y depredación de fondos públicos larguísimos. Y no había crecimiento. Sí. En 1979 los chinos, cansados de todo el tiempo tener malos resultados, de haber hambrunas que mataron hasta 40 millones de personas, entonces dijeron, ahora vamos a seguir más o menos el modelo de muchos de estos países vecinos del este asiático que han profesionalizado la administración pública, que han puesto a gente competente, toda la estructura, desde el más alto hasta el más bajo. Y vamos a depositar nuestra fe en la ciencia, en la gente más inteligente, en la más honesta. Y inmediatamente comenzaron a obtener tasas de crecimiento mucho más rápido, las mejores de toda su historia. Y hoy vemos que ya China es la segunda potencia en el mundo, la segunda economía más grande, y le rinden todos los honores ahorita en Washington, precisamente porque todo el mundo anda ahí pendiente. Mire que acaba de salir un dato que China en los últimos 2 años le prestó más dinero a países pobres del mundo que lo que el Banco Mundial prestó, que es la entidad más grande del mundo para prestarle a los países pobres. Incluso Hillary Clinton mencionó el caso de China por la visita de Juntao, el presidente de China en Washington durante 4 días. Inclusive la propia Hillary dijo, porque le presta tanto dinero China a Estados Unidos, que dice, ¿cómo vamos a regañar a tu propio banquero? Es decir, que ya los propios Estados Unidos dependen grandemente de China y eso pues los obliga a tener unas relaciones diplomáticas pues tocadas con pinza y manejarla de manera muy diplomática o muy suave para mantener ese tipo de relación comercial, porque se manejan otros temas en el caso de China como los derechos humanos, que es una situación difícil de derechos humanos, y bueno, otro tipo de situaciones que se están dando también en el tipo de seguridad. Pero volviendo a las ideas de Paul Romer, vemos entonces que puede ser positivo si se logra la realidad en el sentido de que son compañías firmes, honradas, que de verdad son eficientes en su trabajo, que vayan a venir a este tipo de ciudades modelo. Entonces, como nos decía, puede darse ese escenario en el cual pues es libre de corruptos, por así decirlo, porque no van a llegar a esa zona especial que va a estar por una compañía o por otro país, o no sé qué persona va a venir aquí a invertir en esos 1000 kilómetros, y puede ser eso. Pero también puede ser el otro escenario, que es lo totalmente opuesto, que todos los corruptos millonarios que hay en el país se confabulen o se hagan una sociedad y inviertan en una sola ciudad que pueda convertirse, como lo que vemos en los paquines, como en Sin City, en el cual pues sería una ciudad en el cual pues solo beneficiaría a ciertas familias y se explotaría también a los trabajadores para desarrollar esa área.
Miremos el otro fragmento entonces de Paul Romer para que nos pueda ilustrar siempre la idea que él tiene. Como ven, la idea se oye bonita, pero de la teoría a la práctica hay mucho trecho y todavía no se ha puesto en práctica. Honduras ha sido el país que le compró la idea, y en África vamos a ver qué resultados tendremos, que no lo esperamos de 4 años, como se argumenta por parte de Juan Orlando. No lo esperen en 4 años, puede llevar décadas, pero es un interrogante, es no saber qué va a ser, si positivo o negativo. Eso lo sabrá quizás las próximas generaciones, o por lo menos de aquí a unas décadas en adelante. Entonces, miremos algunos minutos también de lo que dice Paul Romer sobre esta ciudad modelo para que comprendamos exactamente cómo es la idea. Cuba lo que Deng Xiaoping hizo por China, pero ahí en la isla no tiene Hong Kong. Lo que sí tiene es un rayito de luz en el sur que tiene un estatus muy particular. Hay una zona allí alrededor de la bahía de Guantánamo, en que un tratado le entrega a Estados Unidos la responsabilidad administrativa sobre un terreno de como el doble del tamaño de Manhattan. Castro va donde el primer ministro de Canadá y le dice: mire, los yanquis tienen un inmenso problema de relaciones públicas. Quieren salir de ahí. ¿Por qué no tú, Canadá, tomas el mando? Y construyes y gestionas una zona administrativa especial. Permites que se construya una nueva ciudad. Permites que lleguen nuevas personas. Tengamos un Hong Kong cerca de nosotros. Algunos de mis ciudadanos también se cambiarán para allá. Otros se quedarán donde están. Esta será la puerta que conectará al mundo moderno y su economía a mi país. Bueno, ¿dónde más se podría probar este modelo? En África, he hablado con sus líderes. Varios de ellos entienden completamente la idea de una zona especial a la cual la gente pueda ir a vivir. Es una regla para cambiar las reglas. Es una manera de crear nuevas reglas y dejar que la gente elija sin coerción y sin el rechazo que genera ser obligado por coerción. También comprenden completamente la idea que, en ciertos casos, pueden hacerle promesas más creíbles a los inversionistas de largo plazo. El tipo de inversionistas que construirán el puerto y los caminos en una nueva ciudad pueden hacer promesas más creíbles si los acompaña una nación asociada. Quizás en un acuerdo en que la sociedad funcione con una cuenta administrada por otro, donde se colocan terrenos en esta cuenta y la nación asociada se responsabiliza por ella. Pueden ver muchos lugares en África donde se podría construir nuevas ciudades. Esta es una foto que tomé mientras volaba por la costa. Hay terrenos inmensos como este, donde podrían vivir cientos de millones de personas. Ahora podemos generalizar esto y pensar en no solo una o dos ciudades, sino que en docenas, ciudades que ayuden a crear un lugar para los cientos y quizás miles de millones de personas que se irán a una ciudad en el siglo venidero. ¿Existe suficiente terreno para ellos? Bueno, si vemos primero las luces de noche del mundo, podemos tener una impresión errónea, ya que parece que casi todo el mundo estuviera construido. Déjenme mostrarle por qué no es así. Digamos que esto es toda la tierra del mundo. La transformamos a un cuadro que contenga toda la tierra arable del mundo, y que esos puntos sean la tierra ocupada por las ciudades donde ahora viven 3.000 millones de personas. Si movemos los puntos hacia el borde inferior del rectángulo, se puede ver que las ciudades utilizadas hoy por los 3.000 millones de personas en mostrarlo el 3% del total de la tierra arable. Así que si quisiéramos construir ciudades para otros 1.000 millones, estos serían los puntos. Pasaríamos de 3% de tierra arable a 4%. Reduciríamos drásticamente la huella humana en la tierra. Bueno, ahí teníamos a Paul Romer, nos habla la idea que él quiere, pues ya en África mencionó que ya se van a realizar ahí y que ciertamente sí hay espacio en la tierra para este tipo de ciudades. Vemos el caso de Cuba, nos hablaba de esa zona especial que había en la área de Guantánamo que la ha cedido a Canadá. En el caso de Honduras sabemos que hay muchos países interesados en invertir en una zona como por ejemplo la bahía de Trujillo o las zonas que están en la costa del Atlántico. Países asiáticos quieren invertir en la región centroamericana y esta es una posibilidad que sí está abierta e interesa a muchos países. Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo se desarrollaría? ¿Quiénes irían a vivir ahí? Porque los primeros que van irían prácticamente a una tierra vacía, entonces es muy difícil que atraiga el interés de las personas, pero ¿cómo lograría entonces montarse este proyecto? No, que lo monten no es el problema es si va a generar rápido crecimiento económico, porque en los Estados Unidos, en Canadá hay un montón de ciudades ya bien montadas y no están generando rápido crecimiento económico.
que tendría que ser arriba de un 4%. Arriba de un 8 para Honduras, porque, o sea, Honduras es un país bien pobre, entonces necesita, entre más pobre, más rápido se necesita para, como le digo, nadie quiere esperar, o sea, a la velocidad que está creciendo Honduras, eventualmente va a salir de la pobreza el país, pero va a tardar demasiado tiempo. Y entre tanto, usted ve los periódicos todos los días, que hay un montón de gente muerta, ¿por qué? Porque no tenía empleo, entonces se metió al narcotráfico y una vez lo mataron. Entonces, infinidad de gente, y incluso aquí a los hospitales no hay vacunas, no hay antibióticos, no hay gasas, no hay nada. ¿Por qué? Porque el país es pobre, la tasa de crecimiento es lento, entonces no hay dinero, entonces el presupuesto es pequeño, entonces no hay suficiente para salud, y por encima de eso se lo roban, entonces la gente, ¿entiendes? No digamos en la zona rural. Entonces es una cosa de crecimiento, entre más rápido la tasa de crecimiento, más rápido aumenta el dinero en todos aspectos, más rápido la cantidad de dinero que le entre en los bolsillos individual a cada quien. Porque, por ejemplo, si se crece a 8%, se reduce bastante el desempleo. Pero si se crece a 20%, se reduce muchísimo más rápido. Y si se crece a 30%, se reduce muchísimo más rápido. Y es posible, hay países que han crecido a 30% por periodos incluso sostenidos, o sea, 10 años, 30. Qatar es uno de ellos. Y hoy Qatar ya es 3 veces más rico que los Estados Unidos. Usted vio cómo le dieron el mundial el otro día, porque es un país mucho más chiquito que Honduras. ¿Por qué? Porque están nadando en dinero. Entonces esa es la clave. Si usted acelera lo más posible la tasa de crecimiento, entonces usted le pone un montón de dinero en los bolsillos a cada quien, porque el desempleo, entonces la gente obtiene un salario, y después, una vez que elimina el desempleo, los salarios comienzan a subir automáticamente. No tienen que hacer huelga los obreros, no tienen que formar sindicatos. Suben automáticamente porque, ¿me entiende? Ya no hay gente disponible, ya todo el mundo está empleado. Entonces, pero como la economía sigue creciendo rápido, entonces se sigue haciendo dinero bien fácil. Entre más rápido, más fácil se hace dinero. Las empresas. Entonces, las empresas quieren seguir expandiendo, pues ya no hay más gente. ¿Cómo es la única forma que pueden conseguir más empleados? Robándose las competencias. ¿Cómo se los van a robar? Ofreciéndoles salarios más altos. Pasa automáticamente, no es una cosa hipotética como Romer, que está teorizando. Imaginémonos, denos casos concretos, así son los economistas, míreme. Por eso es que le dicen la ciencia, en inglés hay una expresión que se dice the dismal science. ¿Por qué? Porque le dicen, eso quiere decir la ciencia fracasada, porque no es como la ingeniería. Mire, si usted estudia medicina en Stanford, donde él da clase, usted se gradúa el mejor médico del mundo, porque ahí sí es la mejor escuela de medicina. Usted estudia economía, usted es alumno de él y sale igual de ignorante que si estudió aquí en Luna, donde todo el tiempo están perdiendo clases, o allá en la Universidad de Lagos en Nigeria, donde todavía es peor. ¿Por qué? Porque la economía nunca ha logrado descifrar qué es lo que causa el crecimiento económico. Entonces, lo que han hecho es meterle matemáticas, pero eso no ha cambiado nada. Los resultados siguen siendo mediocres en países ricos y en países pobres. Miren, los países ricos obtuvieron sus mejores resultados económicos, sus mejores tasas de crecimiento, cuando no estaban siguiendo el consejo de los economistas. ¿Entiendes? Las políticas de derecha y de izquierda son un fracaso las dos. Mira, Honduras siempre ha estado gobernada por la derecha, haciendo el caso al Fondo Monetario Internacional, ¿qué? Fracaso. Usted agarra Cuba, gobernada por la izquierda en los últimos 50 años, fracaso. Ahí no hay ni carne, ni papel higiénico, ni leche, que hacer una cola de 2 horas para comprar un huevo. Doctor, vemos también, si se tiene un crecimiento, también cómo se puede sostener, porque hemos visto que, por ejemplo, el caso 2005, 2006 en Honduras teníamos un avance en el crecimiento, pero después 2007, 2008 y 2009 nos fuimos para abajo. Entonces mantenemos en ese sub y baja. Y algo que sí comparto su opinión, que las personas con dinero en la bolsa, pues no hay presiones sociales, no hay huelgas, no están pensando en constituyentes, no están pensando en reformas políticas, que es lo que está ahorita recetando este gobierno para apaciguar un poco las aguas, en el cual pues a pura política se pretende crecer, pero la verdad que la prioridad del gobierno siempre es la economía. Al tener personas con dinero, tienen mejor educación, tienen mejor salud y pues se traduce en el desarrollo del país. Pero ¿por qué Honduras ha subido y bajado? Mire, ve lo que encontramos en los datos concretos de la historia, no las teorías tontas de Rom y los otros y sus colegas. Es que los datos de la historia, digamos, uno agarra los últimos 3.000 años de historia humana en todos los rincones del mundo y encuentra que los líderes, que los presidentes, que lo que sea, los jefes de Estado, entre más inteligentes eran, entre más estudiados eran, más rápido tendía a ser la tasa de crecimiento económico. No quiere decir que siempre, pero quiere decir que la gran mayoría de las veces. Entonces, si usted tiene 75-80% de probabilidades de tener una tasa de crecimiento más rápido con un presidente inteligente, ¿qué es lo que hace un país? Un país, si fuera un país, si los países fueran como una máquina racional, escogerían siempre al más inteligente, al más brillante.
pero no.